¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Qué bendición, hermanos, que estemos esta mañana, como ya decía hace un momento, que estemos juntos aquí para adorar al Señor, para celebrarlo. Quiero dar la bienvenida también a los que están con nosotros hoy. Algunos ya habían venido en alguna ocasión, pero otros es por primera vez. La familia Rojas está por ahí. ¿Dónde están? Allá, pónganse de pie para que los vean. Aldo y Sonia están ahí. Está también su familia. Muy bien, gracias. Dios les bendiga. Bienvenidos. Bueno, también está Janet. La semana pasada no le saludamos. Puede ponerse de pie, Janet. Háganos el favor. Ella es la mamá de Luisa, o sea que es mi consuegra, ¿verdad? Así es que bienvenida también. Muy bien, este día estamos agradecidos con el Señor por su amor y su misericordia, porque Dios es bueno. Nosotros estamos contentos como familia, estamos muy agradecidos con el Señor, expectantes, porque esta semana que comienza viene nuestro otro nieto y vamos a tener la oportunidad de conocerlo personalmente, así es que esperamos que el próximo domingo ellos van a estar aquí, mi hijo, su esposa y nuestro nieto, así es que estamos expectantes, estamos muy emocionados como familia. Bueno, queremos saludar a todos nuestros hermanos también que están conectados en la red. Hay algunos que pues son miembros de ITC y están desde diferentes lugares, están desde Honduras, están desde Nicaragua, están desde España, están desde Italia y hay algunos también en Estados Unidos, están conectados. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Hay algunos que no son miembros de ITC, pero siempre se conectan con nosotros, así es que también los bendecimos en el nombre de Jesús. Y esta mañana vamos a continuar hablando del tema que hemos estado predicando durante este mes, y es una iglesia relevante. ¿Cómo ser una iglesia relevante? ¿Qué necesitamos hacer para constituirnos en una iglesia relevante? Y una iglesia relevante, en nuestra opinión, es una iglesia de transformación. Es una iglesia que transforma a transformadores. Y yo quiero hablar un poco de eso, de transformación. Y el Dios nos ha levantado, nos ha llamado a que transformemos personas y transformemos las ciudades. Tenemos un enfoque en la ciudad, estamos aprendiendo cómo hacerlo cada vez más. Por eso es que hemos comenzado a hacer estas actividades de Live y vamos a estar otra vez en el Café Fulanos. Si usted nunca ha estado en un Live, quiero invitarle a que vaya, que participe. Es un lindo tiempo, es con el cuerpo de Cristo, tenemos invitados siempre que son miembros de otras iglesias, pastores, ministros de alabanza, y queremos invitarlos. Entonces tenemos un enfoque hacia la ciudad, pero tenemos un enfoque de transformación también, transformar transformadores. Y este miércoles pasado, en la reunión de media semana, estuvimos hablando, tuvimos una especie de conversatorio y estuvimos con Luis Gerardo y Sarita Culajay y su servidor hablando de la palabra del Señor y compartimos un poco sobre Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, y nos detuvimos un momento ahí, a hablar de Efesios 4, 11 y 12. Yo sé que algunos de ustedes se lo saben de memoria, pero lo voy a recordar. Dice, y Él mismo constituyó, el Señor, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso dice el versículo 11. O sea, que dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El versículo 12
dice a fin de perfeccionar a los santos. Otra forma de decirlo es con el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el propósito, decíamos el miércoles, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ya solo con esos 2 versículos tenemos suficiente base, aunque hay mucha más base en la Escritura, para decir que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 son necesarios hoy y funcionan y siguen funcionando. Es decir, hoy necesitamos apóstoles, necesitamos profetas, necesitamos evangelistas, pastores y maestros, porque todavía los santos deben ser perfeccionados. No ha terminado ese trabajo. Cada santo debe ser perfeccionado. Y debe ser perfeccionado como ministros, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ok? Entonces cada santo es un ministro, decíamos eso el miércoles. Cada santo es un ministro. Ustedes y yo como santos somos ministros. Todos los que estamos aquí somos ministros. Así es que diga conmigo, soy un ministro. Si es mujer, diga ministra. Otra vez, soy un ministro. Somos ministros. Somos ministros. Todos tenemos un ministerio. ¿Ok? Y los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros ayudan a perfeccionar a los santos. Esa palabra es muy clave, la palabra perfeccionar. Y decíamos el miércoles, estoy haciendo un breve resumen, que esa palabra perfeccionar que está ahí es la palabra griega katartismos y lo que significa es preparar, entrenar, desarrollar. El sentido original de la palabra era como poner cada hueso en su lugar. Ese es como el sentido. Es decir, alguien, digamos, cirujano o un quiropráctico ayuda a poner a los huesos bien, en que estén en su lugar. Eso es catartismo. Poner a cada quien en el lugar que le corresponde. Es decir, prepararlo, entrenarlo, equiparlo, animarlo, ayudarlo, también son otros significados. Pero también es proveer todas las condiciones necesarias para que hagan el ministerio. Los santos hacen el ministerio de edificar el cuerpo. O sea, todos somos el cuerpo. Digan conmigo, todos somos el cuerpo. Cada uno de los que está aquí es parte del cuerpo, porque todos somos el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo a los corintios les dice que no todos son ojos, no todos son manos, no todos son pies, que uno no le puede decir al otro no te necesito, así como la mano no le puede decir al ojo no te necesito o el ojo a la mano. Todos nos necesitamos en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función, todos somos necesarios, todos somos importantes, todos. Entonces, la primera cosa que los santos hacemos como ministros es edificarnos unos a otros. Y nos edificamos en amor. Pero también los santos hacemos el ministerio afuera, allá, afuera. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí donde estamos. Estaba recibiendo un mensaje hoy en la mañana de una persona que me escribió desde México y me empieza a describir un poco de su trayectoria. Y ella es una mujer muy formada académicamente. Es una mujer que tiene muchos estudios y es maestra en una de las universidades más importantes de México. Y me estaba contando lo que hacía y pidiéndome un poco de consejo, de dirección. Y es un hecho que ella, donde está, ahí en esa universidad tan importante, ahí en esa universidad, ella me cuenta el ministerio que está haciendo, ganando para Cristo a otros maestros, orando por ellos. Ha habido milagros que se han desatado ahí. Ahí donde ella está, es una ministra. Todos somos ministros ahí donde estamos. Mañana, en la mañana, muchos de nosotros vamos a estar en lugares de trabajo donde somos ministros. Cada uno es un ministro. Ora por los demás, bendice a los demás, les comparte la palabra. Ella me cuenta que todo el grupo de maestros que están con ella, todos de su dinero aportan y van a ayudar a aldeas de necesitados y les llevan comida, les llevan ropa, que lo hacen juntando de lo que ellos trabajan, de su dinero. Eso es un ministerio.
Y todos los que estamos aquí somos ministros también hacia afuera. ¿Pueden decir amén? Si su jefe llega bravo, ore por él. No lo entregue al infierno, sino que entréguelo a las manos del Señor, ¿verdad? Porque hay algunos que dan ganas de mandárselos de una vez a Satanás, para que se pierda su cuerpo, pero no su alma. Pero no lo entregue al diablo, entréguelo a las manos del Señor. Eso es un ministerio, ¿ok? Todos tenemos aquí la capacidad de orar, ¿verdad? Por los demás. Así es que somos ministros. Muy bien. Entonces estábamos hablando de eso el miércoles pasado. Ya me tomé 5 minutos o un poco más haciendo un resumen de la semana pasada, porque eso es una iglesia relevante. Entonces el trabajo es transformar a los santos para que se vuelvan ministros. Y Dios nos está transformando. Digan conmigo, Dios nos está transformando. Ahora sí, quiero que vayamos al pasaje de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Ustedes tienen ahí en pantalla el pasaje, pero lo voy a leer para todos nosotros. Dice la palabra del Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor le dice al profeta Jeremías que vaya a la alfarería, a la casa del alfarero. Y le dice que ahí le va a hablar y le va a explicar una palabra para el pueblo de Israel, a donde el profeta Jeremías es el profeta de esa nación. Y dice que cuando llegó, Jeremías empezó a ver al alfarero trabajando en la rueda. Y dice que estaba haciendo una vasija, pero de repente la vasija se arruinó. Tenía algo ahí, probablemente un resto de algo, una piedra, cualquier cosa. Y cuando el alfarero la vio, la aplastó y volvió a hacerla y la continuó trabajando. Y volvió a formar otra vasija con la destreza que él tiene. Y entonces la palabra del Señor vino hacia Jeremías y le dijo, ¿no puedo yo hacer lo mismo que el alfarero hizo con el barro con ustedes, casa de Israel? ¿No puedo yo trabajarlos? ¿No puedo yo forjarlos o formarlos? Yo soy el alfarero y ustedes son el barro en mis manos. Nosotros somos barro en las manos del Señor. Y Él nos está forjando, nos está formando. Y eso es lo que dice este pasaje. Muy bien. ¿Cuándo una iglesia se vuelve relevante? La iglesia se vuelve relevante cuando trabaja en transformar a los santos para que ellos ayuden a transformar a otros. Una iglesia relevante cuando usted viene aquí y nosotros trabajamos para transformarlo a usted, para ayudarle a su proceso de transformación. Y eso le va a permitir a usted ayudar a otros a ser transformados. Entonces una iglesia relevante es una iglesia de transformación, que ayuda a transformar a los santos. Hablemos un poco del proceso de transformación. Veamos particularmente el versículo 6 del capítulo 18 de Jeremías. Y creo que el 6 ahí está. Dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Fíjense que yo soy originario de un pueblo que el patrimonio es la alfarería. En mi pueblo habían más alfarerías que en cualquier otro pueblo del país. De ese pueblo salían
todo el tiempo camionadas de ollas, jarros, platos, todo tipo de cosas elaboradas con barro. No era como Armenia. Armenia trabajan el barro, pero ellos lo que hacen es ladrillos y tejas. Mi pueblo hacía alfarería de instrumentos de cocina. Nosotros por eso es que cuando nos casamos nos regalaron una vajilla completa de 6 tazas de barro, 6 pailitas de barro, 6 platos pachos de barro, 6 platos hondos de barro, nos regalaron picheles de barro, todo era barro, una vajilla completa. Y nosotros nos llevamos esa vajilla porque recién casados nos fuimos a vivir a Costa Rica, no sé cómo hicimos, pero nos llevamos la vajilla para Costa Rica. Nos llevamos toda la vajilla porque queríamos experimentar, disfrutarla. Y en ese pueblo entonces por todos lados había alfarería. De hecho, en la casa donde yo vivía, que era una casa con un patio grande, al final del patio había un pequeño muro más o menos de esta altura, de barro. Así era el muro. Y eso colindaba con todas las otras casas. Pues la casa de aquí de la esquina era la alfarería de Don Fidel. Y ahí estaba la alfarería. Las alfarerías son casas que tienen un patio grande. Tienen un patio y una parte del patio está con ladrillo de barro, en vez de cemento, el ladrillado de barro, así era esa. Y al fondo estaba el horno donde Don Fidel cocía todo lo que él producía. Y entonces yo me iba a la alfarería, era un preadolescente, y me iba a meter a la alfarería. Y recuerdo, yo hice memoria de cómo era el proceso, todo el proceso que Don Fidel tenía para producir estas cosas de barro. Y yo quiero usar el ejemplo porque a Jeremías Dios lo llevó a la casa del alfarero para explicarle el proceso de transformación. Y yo quiero usar eso que yo recordé para hablar con nosotros esta mañana acerca del proceso de transformación que Dios como alfarero está haciendo en nuestra vida. Lo primero que yo recordé es que el barro de Don Fidel no se producía en Quesaltepeque, sino que Quesaltepeque no es una ciudad de barro, de minas de barro. Es una ciudad de transformación del barro, pero no es una ciudad de minas del barro. El barro se da más en la zona norte del país, Cabañas, esa es una zona de mucho barro. Y yo recuerdo que lo primero que hacían era traer el barro. Entonces creo que parte del proceso, en primer lugar, es arrancar el barro de la mina, arrancarlo, o sea, en las minas con piochas y asadones y todo eso, arrancarlo, subirlo a camiones y llevarlo hasta Quesaltepeque a muchos kilómetros de distancia. ¿Qué es lo primero que yo veo aquí? En primer lugar, yo creo que un método de Dios para transformarnos es arrancarnos o desarraigarnos de donde estamos. Todos nosotros aquí hemos sido arrancados o desarraigados de algún lugar. Bueno, a la hermana Priscila la arrancaron desde Brasil, ¿verdad? La arrancaron de allá y la trajeron hasta aquí, El Salvador. Hay algunos que los arrancaron de otro lugar, ¿verdad? Y los llevaron. Al pueblo de Israel muchas veces Dios los llevó a otros lugares, los llevó a Egipto, los llevó a Babilonia. Y un método que Dios usa es desarraigarlo a uno, arrancarlo, desarraigarlo y plantarlo en otro lugar. Dios muchas veces hace eso, nos arranca de nuestro lugar de seguridad, nos arranca de ahí donde nosotros estamos cómodos, de la casa donde somos consentidos, somos cuidados, y nos pone en otro lugar. Es parte del proceso. Muchos de nosotros hemos experimentado eso. Si yo les pregunto, probablemente varios van a levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes
han sido desarraigados. Sienten que fueron arrancados de un lugar y llevados a otro, un lugar diferente. Levanten la mano si usted, bueno, aquí tenemos los chapines de Brasil. Hay varias gente arrancado de su lugar, desarraigado de su lugar. Esa es parte del proceso. Dios te arranca y te lleva al lugar donde te va a transformar. Te lleva al lugar donde va a trabajar contigo. Él quiere que estés ahí a solas, que te sientas hasta inadecuado. Yo de este lugar no pertenezco. Yo recuerdo cuando nosotros fuimos arrancados de aquí a El Salvador y llevados a Costa Rica. Nosotros extrañábamos todo. Extrañábamos los lorocos. Extrañábamos, por supuesto, las pupusas. Tuvimos que aprender a hacer pupusas, ¿verdad? Y más o menos, no era que, porque no teníamos todos los ingredientes. Eso es lo que la gente nos comenta cuando viene, si allá hacen, pero es que no son lo mismo, ¿verdad? Nos hace falta lo de aquí. Yo recuerdo que pasé por mucho tiempo que yo iba ahí por la zona céntrica de San José y vendían refrescos y yo iba y le decía, mire, o a los lugares de tomar, ¿y refresco de qué tiene? Tenemos fresco Ecaz. Ay, decía yo, a ver qué cosa será eso. Porque yo ya había probado una cosa que a ellos les encanta, que se llama pejibaye, que se la comen con mayonesa. Y yo lo probé, que son unos coquitos así, todos raros. Aquello. Entonces yo decía, ese fresco de caja, a saber qué será. No, mejor no, deme una Coca-Cola o deme cualquier otra cosa. Hasta que un día le dije, vencí el temor y le dije, deme a probar el fresco Ecaz. Y me lo tomé, hermanos. No tienen idea cómo mi mente me explotó, porque el fresco Ecaz es fresco de Arrayán. Y era uno de mis refrescos preferidos y me tiré como un año sin tomar refresco de Arrayán porque era fresco Ecaz allá. Uno extraña todo. Dios hace eso para transformarte. Te arranca del lugar y te lleva a otro para trabajar contigo. Es el método de Dios. Yo recuerdo que entonces traían el barro al patio de don Fidel y le empezaban a echar agua y lo humedecían bastante. Y después don Fidel y sus trabajadores se arrollaban el pantalón hasta las rodillas, se quitaban los zapatos, tenían unos pies bien fuertes y grandes y se metían en el barro y empezaban a patearlo para deshacerlo. Otro proceso de Dios es pateado. Muchas veces sentimos que nos están como pateando, como que están ahí aplastándonos a puro pie y pie de alfarero, que ya es decir bastante, ¿verdad? Y pateado. Probablemente algunos de los que están aquí hemos sentido así, como que nos han estado hasta pateando. Nos han agarrado a patadas, pues, ¿verdad? Es machucado, apretado, aplastado. Es parte del proceso de Dios. Dios te está transformando. Vuelva a ver al que tiene a la par y dígale, es Dios que está trabajando contigo. Dígale, es Dios quien te está pateando. Porque algunos van y le dicen, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me patean tanto? Y el Señor les dice, soy yo. Estoy trabajando contigo. Es Dios, es parte del método de Dios. Fíjense que Dios le dijo a Jeremías, te voy a llevar a la casa del alfarero y ahí te voy a hablar. Los estoy llevando a la casa de don Fidel y ahí Dios les quiere explicar lo que ha estado haciendo con ustedes. Muy bien, después yo recuerdo que cuando ya habían pateado, uno de los propósitos del pateado era cuando el alfarero se paraba sobre piedras, las agarraba y las tiraba, las piedras grandes, las iba sacando de ahí. Era parte del proceso, era ablandarlo. Dios te tiene que ablandar porque no ha sido tan fácil, ha sido algo duro o dura. Y Dios además te está arrancando todas esas cosas que si estuviéramos en Santana dijéramos esos chirigotes que tienes ahí. Que Dios te tiene que sacar del alma.
Hay algunos a los que Dios está trabajando de esa manera. Y entonces después que hacía ese proceso, don Fidel tenía una pila de aquí a acá, una altura más o menos así, quizás un poquito más, y tiraba todo el barro ahí y llenaba esa pila de agua y deshacía el barro, quedaba espeso, muy espeso. Y empezaba con una batea, con una paleta de batea más bien, con unas grandes paletas, a batir el lodo, el barro. Y lo batía y le golpeaba contra las paredes de la pila. Y esa era parte del proceso, era como deshacer el barro, era batido. Hay algunos de nosotros que así estamos, nos sentimos como que nos han batido por todos lados y reventados y golpeados por todos lados. Probablemente ese es el sentir que tengamos, que como decía el dicho, trascorneado, apaleado. Aquí es traspateado, batido. ¿Ok? Y algunos dicen, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y el Señor sigue respondiendo, porque te estoy transformando, hija. Es que venías algo dura. No ha sido fácil trabajar contigo. La única que te quería era vos misma, de ahí nadie, ni tu mamá, ¿verdad? Porque ya la tenías cansada, la pobre. Y tu papá menos, tu papá se hacía el loco mejor y te dejaba con tu mamá. No eras fácil, por eso estoy trabajando contigo. ¿Cuántos pueden decir amén a lo que estoy diciendo? No quieren decir amén, digan amén, hermano. Dios te está trabajando. Quiero decir que Dios te está transformando. ¿Qué está haciendo Dios? Transformando. Dios te está transformando. Dios va a sacar algo precioso de ti. Dios va a terminar su trabajo, su tarea, pero te va a sacar como una perla preciosa. Pero para eso hay que batirte. Hay que golpearte contra todos lados. Y tú dices, de esta no salgo, me voy a morir. Y Dios dice, no te vas a morir. Te voy a batir, pero no te vas a morir. Aguantás más. Y Dios sigue trabajando contigo. Después recuerdo que la pila tenía un agujero grande que estaba tapada con un árbol, con un palo, con una cuña. Tenía el tapón. La pila estaba al fondo y después seguía el patio ese del que les hablé con ladrillo, un patio plano y limpio, bien limpio. Y entonces después de la batida, don Fidel o algunos de sus trabajadores quitaban el tapón del agujero de la pila y salía todo el barro líquido hacia el patio. Y entonces quedaba una capa gruesa de barro líquido en el patio a que se asoleara. Y entonces el sol le pegaba a aquel barro y empezaba a secarse y se agrietaba todo el barro bajo el sol, se agrietaba. Algunos de nosotros estamos así como agrietados del gran sol que nos está pegando. O sea, estamos en parte del proceso. Eso es otra etapa del trabajo con el barro. O sea, el trabajo con el barro es un proceso y es largo. Digan conmigo, largo. El proceso de transformación es largo. Hermanos, miren, cuando ya estemos listos, ya terminado, nos vamos a ir a la presencia de Dios. Eso va a ser el final feliz. Vamos a irnos a la presencia de Dios porque ya terminó el proceso. Así es que mejor deje que Dios siga trabajando, porque mientras está trabajando va a seguir aquí. Cuando ya esté terminado, Dios se lo va a llevar. ¿Ok? ¿Cuántos quieren seguir aquí? Levanten la mano. No me oyeron. ¿Cuántos quieren seguir todavía aquí? Ok. ¿Cuántos quieren que Dios siga trabajando? Levanten la mano si quieren que Dios siga trabajando. Muy bien. Después, lo que hacían don Fidel y sus trabajadores es que agarraban el barro que ya se había secado, que todavía estaba pastoso, pero más duro, y lo envolvían, como envolver una sábana o una toalla. Lo envolvían y lo hacían una cosa redonda.
y entonces lo envolvían con plásticos, lo levantaban y lo iban a meter a la casa. Tenían una habitación especial para eso y ahí lo ponían en un rincón por semanas. El barro tenía que tomar un nivel de acidez, tenía que madurarse el barro, y lo dejaban arrinconado ahí, abandonado. Parecía abandonado, pero no, estaba en un proceso de fermentación el barro. Tenía que estar ahí como arrinconado por semanas antes de poderlo forjar. Tenía que estar ahí arrinconado. Hay algunos de nosotros que así nos sentimos, arrinconados, abandonados. Nosotros decimos: a mí nadie me mira, a mí nadie me habla, solo los cobradores de las tarjetas de crédito. De ahí nadie me habla. Pobrecito yo. A mí nadie me quiere, ¿verdad? Como el patito feo, como dice el corito: soy el patito feo, cuá, cuá, cuá. A mí nadie me quiere, cuá, cuá, cuá. Si mi cola meneo, cuá, cuá, cuá. Ay, se enoja mi mamá. Ay, se enoja mi papá, cuá. Y algunos nos sentimos ahí abandonados, arrinconados. Es parte del proceso, olvidado, dejado de lado, despreciado, para que el barro alcance el nivel de madurez. Dios está trabajando contigo y te tiene que dejar ahí. Tiene que hacerlo. Es necesario. Es necesario para tu transformación. Estás siendo transformado y estás madurando. Debes alcanzar el punto para que Dios te use. De repente va a aparecer el trabajo de Dios en tu vida ya listo para que pueda ser un barro de honra, un vaso, una taza de honra. Pero antes tiene que venir el proceso y es necesario que ese proceso venga. Y Dios lo va a seguir haciendo. Después de todo eso, entonces ya venía el proceso donde seguimos adelante, donde ya venía el modelado. Entonces, de ese que ya estaba más maduro, del que ya había pasado por el proceso de abandono, entonces traían y lo ponían a la par de la rueda, el torno le llamaban, donde trabajaba, y ahí iba arrancando porciones don Fidel o sus trabajadores y los ponían en la rueda y empezaban a formarle. Era una rueda pequeña arriba y grande abajo. Era un banco, ellos sentados con el pie le daban vueltas así y estaba dando vueltas arriba y ellos empezaban a formar las piezas que querían hacer. El moldeado. Eso era el otro proceso, el otro trabajo. Era muy importante empezar a crear de acuerdo con lo que tenían en la mente. El artífice de todo, en este caso el alfarero, en la mente tenía lo que quería hacer. Si de repente en el proceso de moldear, y es lo que dice Jeremías 18, había algo ahí que al alfarero no le gustaba, una pequeña piedra que ni salió con el pateado, ni salió con el batido, ni salió en otro momento, y aparecía cuando ya lo estaban moldeando. Entonces el don Fidel aplastaba. Ya podía estar bien grande la pieza, casi terminada, pero aparecía eso, lo aplastaba y comenzaba de nuevo. Muchas veces eso es lo que Dios hace. Parece ser que ahora sí, ya vamos en línea recta, ya vamos a velocidad. Y de repente nos aparece algo en nuestro carácter y Dios dice: para abajo, necesitamos seguir, porque no estás listo. Todavía te salen cosas, todavía gritas, todavía te enojas. Todavía murmuras, refunfuñas, todavía se te salen cosas que no se te deben de salir. Abajo y a seguir moldeando. Muchas veces me ha ocurrido a mí eso, que yo siento que ya y otra vez aparecen cosas en mi carácter que no deben estar y otra vez abajo. Dios nos tiene que volver a comenzar. Pero ya pasó un largo proceso, hermanos. Es un largo proceso. Yo traigo años en este proceso, años.
Y puedo hacer una lista rápida en mi mente y decírsela a ustedes de cosas que he tenido que pasar, pero no lo voy a hacer. Pero ha sido muchas cosas y Dios ha venido trabajando conmigo, pero de repente se me salen piedras o cosas que no deben de salir y Dios tiene otra vez que empezar a trabajar conmigo. Muy bien, después de eso, de que ya estaba formada la pieza, entonces al sol otra vez, a solearlo, porque se tiene que secar bien. 2, 3 días de sol, buen sol, para que la pieza se logre su forma y no se deforme. Y lo secaban bien. Y luego, después de eso, al horno, a meterlo al horno. Eran horas y horas de fuego y fuego y fuego en el horno. Y después de ese tiempo lo dejaban ahí que el horno se enfriara y entonces a sacar las piezas. Y de repente salían unas todas maltrechas, unas todas mal formadas. Porque con el fuego se deformaron. Hay algunos que ya no aguantan el fuego. Y por eso es que hay algunos en el ministerio que al final de sus vidas todavía salen pandos, así todos deformes, porque es parte del proceso. ¿Ok? Dios entonces trabaja de esa manera con nosotros. Seguimos adelante. Los métodos de Dios. Bueno, desarraigarte, ya habíamos hablado de eso. Otra cosa que es parte de los métodos de Dios, te rodea de gente que esa gente son odiosas. Creen que la tarea de ellos en la vida es hacerte la vida de cuadritos a ti. Y creen que Dios los ha asignado a esa tarea de amargarte. Es parte del método de Dios. Dios te rodea de odiosos. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Levanten las manos y saben de lo que estoy hablando. ¿Han estado alguna vez a la par de un odioso? Vuelvan a ver al que tiene la par y dígale: Dios te bendiga, dígale. ¿Verdad? Porque a veces los odiosos están en la casa. Ok, muchas veces están afuera. Gracias a Dios que el que tiene a la par no es odioso. Ok, ¿qué otro método usa Dios? Someterte a situaciones de mucha presión, de quiebra financiera, de enfermedades, de rechazo. Son parte del método de Dios y uno empieza a cuestionar y dice: Dios, ¿por qué haces eso? Y Dios responde y dice: ¿y quién sos vos para cuestionar mis métodos? Me han funcionado por 4,000 años y me van a seguir funcionando. No, pero conmigo no deberías hacer eso, sos injusto. Y Dios dice: tengo un proyecto para tu vida y es grande. Sí, pero a mí me duele. Yo sé que te duele. Pero voy a terminar, voy a completar la obra. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, Dios está trabajando en nuestra vida. Quiero ir rápidamente a otro pasaje de la Escritura, que es un pasaje muy conocido, el capítulo 12 de Romanos. Quiero que lo leamos. Dice: no os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí viene la palabra transformar. Dice este pasaje: no os conforméis a este siglo. Sigamos a la otra. No os conforméis a este siglo. Ok, dejémoslo ahí. Entonces ahí hay 4 cosas. No conformarse, es decir, no tomar la forma de este siglo, la forma de cómo funcionan aquí, sino transformaos. La palabra esta que está ahí de transformar quiere decir un cambio de adentro para afuera. Dios quiere hacer un cambio, una transformación en nosotros, pero tiene que tener de base en nuestro interior el Espíritu. Dios va a trabajar de adentro para afuera.
Dios va a formar su carácter, el de Él, en tu vida. Dios te va a hacer paciente como Dios es paciente. Te va a hacer amoroso como Dios es amoroso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pacientes hay aquí? Poquitos. Hay algunos que son pacientes pero psiquiátricos. No vinieron hoy, no se preocupe. Pero Dios quiere trabajar su paciencia, su carácter en nuestra vida. Dice, a través de la renovación del entendimiento. Dios tiene que cambiar nuestra manera de pensar y así vamos a comprobar la voluntad de Dios. ¿Cuáles son, ya para ir terminando, algunas características de una persona que está siendo transformada? En primer lugar, una persona que está siendo transformada ha aprendido que la vida transformada no le libra de problemas, sino que le ayuda a enfrentar los problemas. Digan conmigo, Dios no me ha prometido, repitan por favor, Dios no me ha prometido librarme de los problemas, sino que me ha prometido ayudarme a enfrentar los problemas. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios está transformando nuestra vida. Una persona transformada sabe que los problemas van a estar ahí. Y que si a otros les dan, no es que a mí no me va a dar, porque Dios me va a meter en una burbuja. Yo creo que muchos pastores murieron durante el COVID porque tenían la idea de que a ellos Dios los iba a cubrir en una burbuja, iban a ir a visitar gente que estaba con COVID y que a ellos no les iba a dar nada y se murieron. Y ahora resulta que el problema son las viudas que se quedaron sin protección y los hijos huérfanos, porque ellos no entendieron eso. Hay un pastor que es pastor de una de esas denominaciones. Solo esa denominación perdió más de 100 pastores durante el COVID. Y ese pastor que es de esa denominación es médico. Y escribió un artículo para ellos, para su denominación. Y les dijo que era una insensatez lo que estaban haciendo. Porque él tenía la base médica. Era una insensatez lo que estaban haciendo, no era correcto. Porque ellos tenían la idea de que a ellos Dios los iba a cubrir y los iba a proteger porque andaban orando y visitando a los enfermos y que no les iba a pasar nada y se murieron. Es que una persona transformada sabe que Dios lo que va a hacer es usar los problemas para transformarte, pero que no, Él va a estar ahí, pero los problemas van a venir siempre. Pablo decía, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Eso decía Pablo. ¿Quién sufre y yo no sufro? Yo enfermo, yo sufro, yo he sido perseguido, a mí me golpean, he sufrido naufragios, he sufrido todas esas situaciones. Segunda cosa de una persona transformada, sabe que tiene la habilidad para trabajar en ambientes donde no es apreciado. Esos ambientes están ahí. Hay ambientes donde los cristianos caen mal. Y caen mal por ser cristianos. Pero una persona transformada sabe que tiene la habilidad para trabajar en ambientes donde no es apreciado. Diga conmigo, yo tengo la habilidad de parte del Señor para trabajar en ambientes donde yo no soy apreciado. ¿Pueden decir amén a eso? Tercero, una persona transformada tiene la habilidad sobrenatural de Dios para cambiar los ambientes sin detenerse por los problemas. Tú tienes la habilidad dada por Dios para transformar los ambientes donde estás. Puedes transformar los ambientes de tu colonia, puedes transformar los ambientes de donde sea. Teníamos un vecino donde vivíamos antes, que el muchacho era violento y su hermano igual, se drogaban. Y había agarrado la mala costumbre de venirse a orinar a mi carro. Enfrente de mí se orinaba ahí descaradamente. Y era agresivo conmigo. Estaba vivo un hermano muy querido mío. Y me dijo, oremos pastor,
oremos. Y empezamos a orar. Y él empezó a orar y le dijo: Señor, yo decreto en el nombre de Jesús que este hombre se va de este lugar, y es desarraigado. Una semana después se estaba yendo. Se fue del lugar. Tenemos la habilidad dada por Dios para transformar los ambientes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, número 4. Está preparado para realizar bien su trabajo sin perder de vista la presencia de Dios sobre su vida. Si yo no sé el lugar al que pertenezco, me quedaré en el lugar en que estoy. Pero si yo sé el lugar al que pertenezco, me voy a mover a ese lugar. ¿Ok? Esta persona está preparada para realizar bien su trabajo, porque está transformado, hace bien las cosas, porque él es una persona transformada. Tengo ejemplos que decir, pero vamos a evitarlos. Tiene la habilidad para estar en un ambiente hostil sin que el ambiente le penetre. Yo puedo trabajar a donde sea. Si me mandan a trabajar a la avenida, a la José de Félix, allá en San Salvador, en medio de las prostitutas, puedo ir y trabajar ahí. Puedo hacerlo sin que el ambiente me penetre. Estoy transformado. Hermanos, los peces viven en el ambiente de agua salada y producen una carne dulce. Puedo trabajar. Si yo estoy transformado, voy a poder hacer eso. Y no voy a decir: no, es que como todos toman, no lo pude evitar. Y pues sí, me dijeron y me tomé mis traguitos. No estás transformado. Yo puedo trabajar en ambientes hostiles, porque soy una persona transformada. Llevo la presencia de Dios en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Veamos otro. Sabe que Dios le da la habilidad de trabajar con toda clase de personas. Yo puedo trabajar con quien sea. Puedo trabajar con drogadictos, con alcohólicos. Puedo trabajar con gente amargada. Puedo trabajar con gente burlona, sarcástica, puedo trabajar con gente inmoral, puedo trabajar con quien sea. Tengo la habilidad para trabajar con todo tipo de personas, porque estoy transformado. Saúl endemoniado maldecía y David bendecía. Su suegro y su jefe maldecía, pero David bendecía. Porque David había sido transformado. Estaba en el proceso de transformación. ¿Ok? José. Dios siempre va a usar a un faraón para bendecir a un José. Dios va a usar a un hombre malo para bendecirte. También Saúl, Dios lo va a usar para promover al reino. A David lo promovió al reino y le dijo: yo sé que el reino en tus manos va a ser duradero. El Saúl loco, endemoniado. Yo sé que Dios me ha dado la habilidad para trabajar con toda clase de personas y puedo trabajar con todos. Digan amén a eso, hermano. Muy bien. Yo sé que en los próximos meses, y esto se los quiero decir como una palabra del Señor, yo sé que en los próximos meses aparecerán personas que me han sido asignadas y que son totalmente distintas a mí para promoverme y bendecirme. Digan conmigo eso. Yo sé que en los próximos meses van a aparecer a mi vida personas que Dios ha asignado para promoverme y para bendecirme. Y no importa quiénes sean, Dios los va a usar para promoverme. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, hay otro más. He aprendido, una persona transformada ha aprendido a ver la diferencia que donde ahora está no determina hacia dónde estará en el futuro. Digan conmigo: yo ya aprendí que donde yo estoy ahora no es el lugar de mi futuro. Dios tiene algo mejor para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien, el siguiente. Es una persona que ha aprendido que Dios le ha preparado para tener óptimos resultados con una mínima confusión.
Diga conmigo, yo sé que Dios me ha preparado. Díganlo por favor, yo sé que Dios me ha preparado. No se preocupen, eso se los podemos hacer llegar, no traten de retenerlo todo, se los podemos hacer llegar después. ¿Ok? Declaramos que Dios nos ha preparado para tener óptimos resultados. Digan, yo siempre voy a tener los mejores resultados. Digan, lo que yo reciba de Dios será transformador en el lugar donde yo estoy. Digan, Dios me va a dar ideas innovadoras. Dios me va a dar cosas creativas. Dios me va a dar respuestas. Dios me va a poner a hacer cosas grandes sin confusión, sin problema. Nos faltan dos más. Sabe que Dios le ha transformado de tal manera que ningún grupo le atrape, porque sabe que es un líder macro, global, con una visión de bendecir a toda la gente. Digan conmigo, yo soy un líder global. Dígale, yo tengo influencia. Dios me está transformando para ser un hombre de influencia. Yo tengo una visión grande que Dios está dando en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por último, sabe que ha sido transformado para tener siempre un canto de alabanza. David cantó entre las ovejas, o en el palacio, o en la cueva de Adulán, o en el tabernáculo, porque David era un adorador. Usted siempre, si está en ese proceso de transformación, siempre va a tener un canto de alabanza, no importa el lugar donde esté, porque usted ha sido llamado a ser un adorador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos gente en proceso. Estamos en un proceso de transformación. Y el que comenzó la buena obra en nosotros la va a completar, la va a perfeccionar. Dios está dándonos la oportunidad de ser una iglesia relevante, constituida por hombres y mujeres en proceso de transformación. Dios nos está transformando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que ahora Dios va a moverse en medio tuyo, en medio de tu casa, en medio de tu familia, en medio de tu trabajo. El lugar donde Dios te ha colocado es un lugar donde tú has sido llamado a hacer influencia. Y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que Dios te levanta como un transformado. Dios, que es el alfarero, ha estado forjando tu vida. Hay cosas que no son fáciles por las que has pasado, pero yo declaro en el nombre de Jesús que el Dios de los cielos te está transformando, y que ese proceso de transformación te va a hacer un hombre, una mujer de influencia ahí donde Él te ha colocado. La gente va a notar que algo grande ha ocurrido contigo, que algo diferente, que Dios te ha hecho algo diferente desde tu interior, que la transformación viene de adentro y que se manifiesta hacia afuera. Y yo declaro en el nombre de Jesús que este es un tiempo bueno para ti, porque entiendes lo que Dios está haciendo. Tú sabes que Dios está trabajando, y tú sabes que Dios te escogió y te trajo a este lugar para experimentar ese proceso de transformación. Y Dios te lleva adelante y va a sacar lo mejor de ti. Va a sacar lo que Él ha puesto adentro de ti. Y yo quiero declarar que este año, eso que Dios ha puesto dentro de ti va a comenzar a florecer en el nombre de Jesús. Y yo quiero declarar que vas a ver los cambios de parte del Señor. Vas a ver el fructificar de Dios en tu vida. Y yo quiero declarar que aún los que han estado pasando por momentos de escasez, en momentos de dificultades, Dios trae la provisión y te coloca en lugares donde tú vas a ser bendecido, muy bendecido. Y yo declaro que tú eres un líder de ese lugar. Eres un líder macro, eres un líder global, con una visión global. Y Dios te hace que te levanta para que puedas ver lo que otros no pueden ver. Yo declaro que así como oró Eliseo, va a suceder contigo. Dios te va a abrir los ojos para que puedas ver lo que los demás no pueden ver. Y yo quiero declararte que el Dios poderoso que está contigo te levanta alto y te lleva como un agente de transformación, porque Dios te está transformando para que seas agente de transformación. Tú vas a traer transformación. Eres de los que transforman los ambientes.
El ambiente en tu trabajo va a cambiar por causa de la unción que Dios ha puesto en ti. Dios te ha llamado a cosas grandes. Di conmigo, Dios me ha llamado a cosas grandes. Di conmigo, gracias Dios, porque me ha llamado a cosas grandes. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? ¿Quieres levantar tus manos? Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te quiero declarar bendecido, bendecida. Y quiero declarar que Dios esta semana va a abrir las puertas, se va a mover delante de ti, va a comenzar a producir transformación. Y yo quiero declarar que Dios va a poner las cosas a tu favor. Esta será una semana en que las cosas van a venir a tu favor. Y Dios lo va a hacer. Vas a ver que lo que estabas viendo entrampado las semanas anteriores, hoy se va a desentrampar. Que esa promoción de la que te hablaron y nunca concretaron, hoy se va a concretar. Esas promesas que en las oficinas te hicieron acerca de que ibas a recibir y no lo recibiste, hoy se va a dar. Te van a traer la buena noticia. Dios te está bendiciendo y eres un hombre y una mujer bendecida y vas con la bendición de Dios. Así es que yo declaro que el Señor te dará abundantemente, ensanchará tu territorio. Su mano va a estar sobre ti y te va a librar del mal para que el mal no te dañe. Así es que te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas.